Estas que veis en pantalla son las hermanas Fox, cuya sesión de espiritismo marcó un antes y un después en la historia, con ese simulacro de contacto con espíritus mediante golpes. Aquello sucedía en el siglo XIX. Ahora podemos decir que los cazafantasmas se han modernizado bastante y ahora incluso hasta retransmiten en streaming por YouTube, cuando se meten a investigar en un edificio encantado. Está claro que el ser humano siempre ha querido contactar con el más allá, encontrar una explicación a un misterio tan apasionante como saber si hay vida o no después de la muerte. Antes, por ejemplo, se utilizaba sobre todo el tablero de la Ouija. Hoy, con el móvil, pues hasta puedes invocar a los espíritus, o incluso los espíritus o entidades se pueden poner en contacto contigo a través del WhatsApp. ¿Os acordáis de Momo? Lo veréis ahí en pantalla. Momo. Lo que empezó como un meme inofensivo acabó creando una histeria colectiva. Varias personas en todo el mundo aseguraban recibir mensajes al móvil de parte de una entidad que decía llamarse Momo y que quería jugar con ellos hasta el final, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Y este es precisamente el punto que más nos interesa. ¿Por qué? Porque más allá de los memes, las leyendas urbanas, lo que encontramos realmente interesante es la capacidad que la mente humana puede tener de crear monstruos a partir de un mito o una leyenda que se acaba creyendo, ¿no? Ya sabéis, creer es crear. Tan grande es el poder de algunos fenómenos virales que pueden afectar a la conciencia colectiva. Es lo que nos vamos a preguntar aquí en Galaxy. Vamos a hablar de ello con Iván Mourín. Es un buen amigo también, colaborador de este programa, escritor, guionista, criminólogo y autor de varios ensayos relacionados con el misterio y la parte oculta de Internet. Suyos son Anatomía de las Casas Encantadas, Descendiendo hasta el Infierno, un paseo por el lado más oscuro de Internet, o el más reciente que acaba de publicar, este que tengo aquí en mis manos, Espiritismo Digital. Iván, bienvenido. Hola, encantado de volver a estar contigo y por supuesto, hablar uno de mis nuevos libros, que eso se te echaba de menos porque siempre es una satisfacción. Sí, no me lo has enviado dedicado por eso, ¿eh? Me falta dedicatoria aquí, ¿eh? Claro, porque no te lo he enviado yo, si te lo hubiera enviado yo directamente, pero claro, no pasa por mis manos precisamente, pero bueno, ya llegará el momento seguro. Bueno, mira, es la excusa para vernos y de paso me lo firmas. Oye, Iván, una cosa, sí. A ver, ¿tú alguna vez has jugado a la Ouija? ¿Has intentado invocar, comunicarte con los espíritus? Sí. Bueno, a ver, he hecho prácticas de Ouija. La primera, además, la menciono al principio del libro, que fue en el 93, o sea que era muy joven. O sea, muy joven, tenía aquella 12 o 13 años. Y ya de aquella la cosa no salió bien, o sea, quedó como algo muy cómico. Pero sí que luego, a medida que me he ido haciendo mayor, sí que he hecho alguna práctica también, precisamente para corroborar ciertas cosas para los ensayos y para otros trabajos, pero personalmente a mí no me ha ocurrido nada. Nunca te ha ocurrido nada, ¿no? Ni aquello que nunca, se mueve el vaso solo de la Ouija, eso nunca te ha pasado a ti. Sí, moverse sí, pero yo le he dado otra explicación. O sea, realmente no lo he visto como algo relacionado en sí con el más allá, sino que sí que más con ese concepto de que es nuestro propio cerebro, mediante estos movimientos ideomotores, los que están encargándose de mover la planchette. Porque es que además hay dos detalles curiosos con la Ouija. Y uno de ellos es que normalmente siempre te responde en el mismo idioma del participante, cosa que es sospechoso, ¿no? O sea, ya es bastante sospechoso. Y después que normalmente se dan respuestas muy genéricas o te dan una respuesta que más o menos el participante es la que anda buscando. Entonces, claro, hay que plantearse muchas cosas. Yo eso no significa que diga a 100% de que esto no sea válido. Lo que pasa es que yo sí que reconozco que considero que en ocasiones el contacto no se realiza por el propio tablero o por péndulos o cosas de estas, sino por la capacidad que tiene la propia persona de participar, ¿no? Porque siempre lo he dicho, hay gente que tiene pues ciertas capacidades o ciertas sensibilidades y quizás ahí es donde tenemos la respuesta. Vamos a eso, por eso, a ver, el espiritismo, el contacto con los espíritus, estas entidades, no dependen del soporte en sí. Ahora, de hecho, a la Ouija prácticamente no se juega,
se utilizan más bien otros soportes, ¿no? Incluso el teléfono móvil, Iván, para poder invocar a los espíritus. Sí, porque yo siempre lo he dicho, y de ahí viene este ensayo, ¿no? Que el espiritismo lo que ha sufrido es una evolución al paso que también la sociedad ha ido evolucionando. Es decir, estamos en una época en que lo tecnológico prima, ¿no? Y lo que realmente es sorprendente es ver que una época en que estamos muy enganchados a Internet, que estamos enganchados a teléfonos móviles, a dispositivos, todavía queda arraigado en nosotros todo este tipo de creencias, ¿no? Lo paranormal, el espiritismo. Y entonces lo que ha sufrido es eso, es una evolución. Es decir, hemos encontrado otros sustitutos para llevar a la práctica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, el Charlie Charlie, que se hizo tan popular en 2015 o 2016, 2015 me parece, y que luego realmente tenía una explicación, ¿no? Porque era una campaña de marketing de Warner Bros., pero aún así generó un movimiento brutal, o sea, se hizo viral, muchísimos jóvenes, muchísimos adolescentes lo practicaron, además con la gran ventaja que tienen ahora, que no es en mi época, en los 80, en los 90, que es que disponen de un teléfono móvil y pueden registrarlo, pueden grabarlo, y se provocó una auténtica histeria colectiva, o sea, muchísimos jóvenes que decían haber contactado con espíritus y haber tenido malas experiencias, gente que también decía haber sufrido posesiones, etcétera. De hecho, no, aparte de Charlie Charlie, a ver, no podríamos hablar de espiritismo digital si no sacáramos pues a este hombre o esta criatura. Ponme la foto, Víctor, de Slenderman. Slenderman, seguro que todos lo habéis oído, incluso se ha hecho una película sobre ello. Es la historia, resumido mucho, de un meme que se creó en 2009 a raíz de un concurso de retoque de imágenes que de repente se hizo viral y la gente empezó a compartirlo como un juego, pero algunos llegaron a creer que era real. De hecho, tan solo unos años más tarde, concretamente en 2014, Anissa Boyer y Morgan Heiser, de 12 años, decidieron apuñalar en numerosas ocasiones a una compañera de clase. Creían que de esta manera agradarían a Slenderman y dejaría en paz a sus familias. Claro, aquí vemos, Iván, cómo la ficción interviene, ¿no?, en la realidad. Claro, la pregunta sería, ¿hasta qué punto? ¿Es todo superchería, una leyenda o hay algo más? El tema está en que nos hemos vuelto, yo lo digo, neofabulistas. Es decir, hemos pasado de los cuentos clásicos de terror a crear un nuevo mundo de terror, ¿no? Es decir, los propios monstruos han sufrido una evolución. En este caso, en el caso de Slenderman, sin duda es uno de los más conocidos dentro de lo que son las creepypastas, ¿no? Estas leyendas urbanas generadas en Internet, para un público en Internet, que, como tú decías, la gente se ha encargado, ¿no?, de difundirlo y de aumentar la leyenda, en este caso. Claro, ¿qué ocurre? Que lo curioso en estos casos, por ejemplo, ya sea el de Slenderman o, por ejemplo, el de los famosos niños de ojos negros, es todos los reportes que hay de gente que asegura haberlos visto, es decir, algún tipo de contacto, independientemente de lo que podemos ver en YouTube, de vídeos que van subiendo a la red, que ya ves que la gran mayoría tienen una explicación perfectamente lógica. Aquí lleva un planteamiento que sí que quizás está más relacionado también con lo paranormal, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto quizás el pensamiento colectivo no ha sido capaz de generar un monstruo? Es decir, lo que vendría a ser un egregor. Que tenemos el caso, por ejemplo, de Philip Aylesford, o sea, un fantasma ficticio que, en teoría, en 1973 se creó precisamente en un experimento dirigido por el Dr. Owen, y lo que se trataba era eso, ¿no? De, a través de una historia que era totalmente ficticia y los participantes no lo sabían, fueron capaces de crear una fuerza externa, una figura externa, ¿no?, capaz incluso de interactuar. Y entonces ahí es lo que lleva también ese planteamiento, ¿no? ¿Hasta qué punto no podría ser que el pensamiento colectivo de todos los usuarios que realmente acaban creyendo en este tipo de criaturas, si realmente no podrían tener la capacidad de generar algo más más tangible, podríamos decir? Hablas del doctor, es interesante porque esto lo explicas también en tu libro, Espiritismo Digital, de un experimento que hizo el doctor Alan Robert George Owen, al que veremos ahora en pantalla. Víctor, ponme al doctor George Owen, que a través de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto logró que 8 personas en cualidades psíquicas generaran un fantasma nacido de una ficción, como bien explicaba Iván, ese noble británico del siglo XVII, Philip Aylesford, quien se suicidaría por amor, ¿no? O sea, fijaos, ¿no?, la capacidad que tiene la mente humana, ¿no?, de crear lo que se conoce como un egregor. Los budistas creo que lo llaman tulpas. Es
decir, la mente humana es capaz de crear realidades. El mito del golem, el hombre, la mujer, el ser humano, tiene la capacidad de crear vida de la nada, al parecer por estos casos. Y este es un experimento científico llevado a cabo por el doctor Alan Robert George Owen. No es lo de las hermanas Fox, que aquello sí que parece que fue un montaje, ¿no? Parece que exageraron un poco, no sé, era más bien un montaje que otra cosa, ¿no? Pero aquí vemos que sí, que la mente humana tiene capacidad de crear estos seres, estas entidades. Sí, así parece, ¿no? Lo que tú mencionabas de los tulpas que vienen precisamente de esta cultura tibetana, de los y que realmente en este caso los tulpas sería de un modo independiente, ¿no? Es decir, que tu mente fuera capaz de generar pues sí, una entidad externa, capaz de interactuar al final hasta por su cuenta, ¿no? Incluso de tener sus propios sentimientos. Pero claro, hay que pensar que no sería algo sencillo. Lo curioso es que precisamente en esta época de altas tecnologías de Internet nos podemos encontrar a los que se denominan Tulpa Masters, o sea, gente que ellos aseguran haber conseguido crear sus propios tulpas, incluso para llegar a tener ciertas relaciones, o sea, ya nos entendemos, ¿no? Relaciones íntimas, y que en diversas páginas web lo que te enseñan es a cómo entrenar tu mente para que finalmente puedas generar tu propio tulpa. Antes hablabas de los niños de ojos negros, que es curioso, mira, y me gusta, porque fíjate que aquí en el libro Espiritismo Digital, Iván menciona una experiencia que hicimos juntos, junto con nuestro amigo de Informe Enigma. ¿Te acuerdas, no? Escalofrío, en el Museo de Cera. El Museo de Cera. En febrero de 2019, pues hicimos una experiencia que estuvo muy bien, la verdad. Explicamos un poco, ¿no? Historias, la fenomenología paranormal, la historia un tanto oculta de Barcelona, en el Museo de Cera, se llamaba Escalofrío. Pero quizá lo que le pasó a Iván, que le pasó fuera de aquella experiencia, aún fue más escalofriante, ¿no? O sea, tú ya viviste un escalofrío antes de llegar a aquella experiencia que llevamos a cabo en el Museo de Cera, que tú pasaste el día en Barcelona y te encontraste con niños de ojos negros. Sí, a ver, yo siempre normalmente trato de encontrarle una respuesta lógica, ¿no? Yo en ese mismo momento tampoco caí en la cuenta, ¿no? Sí que me parecieron una serie de chavales un poco raros. Y precisamente era en un momento de descanso, porque por la mañana habíamos estado en el museo haciendo investigación y luego me fui a comer. Fui a comer y me fui a dar un paseo por la Rambla de Barcelona y por el barrio gótico, porque realmente hacía tiempo que no iba y es una zona que me gusta. Y es cierto que me encontré con un grupo de adolescentes que, bueno, lo primero que te los encuentras es con capuchas, cosa que tampoco es rara, ¿no? Hoy en día pesa muchísima gente, ¿no? Que llevan capuchas y más los jóvenes. Pero claro, era la inexpresividad que llevan, bueno, tampoco inexpresividad, porque realmente sí que tenían una mueca casi de enfado y no interactuaban entre ellos. Entonces tú ya pensabas, bueno, esto van a hacer alguna o han tenido algún tipo de enfado entre ellos. Pero lo curioso era realmente ver los ojos, lo increíblemente oscuros que eran. Claro, tú eso luego te lo paras a pensar, ¿no? Y dices, bueno, puede ser desde una broma, porque hoy en día con lentillas puedes hacer auténticas maravillas y está a la mano de todos, y además últimamente con precios bastante asequibles. Puede ser precisamente también por tema de drogas, que exista una dilatación de las pupilas y que de esta manera te den esa caracterización de ojos negros o a lo mejor algún problema de luz. Pero claro, yo en ese momento no me di cuenta. Luego con el tiempo sí que de eso que te viene a la cabeza dices, ostras, mira qué similitud, ¿no? No podría ser uno de estos casos que tanto reportan, porque además es que llegó a hacerse muy popular, sobre todo en la prensa del Reino Unido y en los medios estadounidenses, ¿no? Los encuentros con estos Becks, como se les llama. Pero yo creo darle esa explicación, ¿no? Que realmente hubiera esa posibilidad de por qué tenían los ojos así. Que luego fueran reales o no, que hubiera un lado más paranormal. Yo espero pensar que no, para ser franco. Iván, ahora estaba leyendo precisamente tu libro donde hablas de estos Black Eyed Kids, ¿no? Los niños con ojos de color negro, que salieron en escena en 1996 en una serie de correos electrónicos enviados por el tejano Brian Bedell a sus amigos. Y en estos relata la experiencia que vivió en un anochecer en Abilene, en Texas, ¿no? Estaba rellenando un cheque en el interior de su coche, aparcado frente a un cine,
para pagar una factura de servicio de Internet. Concentrado en esa tarea, no se percata de que alguien se ha aproximado al vehículo hasta que tocan a la ventana y tras ella aguardan un par de críos. Aunque llevan las cabezas cubiertas con las capuchas de las sudaderas, pueden apreciar sus rostros, uno de piel lisa y extrañamente grisácea y cabello rizado y el segundo moteado por pecas oscuras y la melena pelirroja. Curioso, Brian baja unos centímetros la ventana y ellos le dicen: necesitamos que nos lleven a casa, dice el del pelo rizado. Hemos venido a ver Mortal Kombat, pero me he dejado el dinero en casa de mi madre. ¿Nos llevas? Y aunque no aparentan tener más de 12 años, algo en su conducta, junto con unos ojos completamente negros, le genera un escalofrío, una sensación de desconfianza. Lo siento, pero debo ir a otro lugar, se excusa arrancando el coche. Es urgente. Y ellos gritan: no podemos entrar si no nos das permiso. Déjanos entrar ya. Y de un acelerón, él abandona el aparcamiento, temeroso ante la reacción de los críos que han desaparecido casi al instante, aunque los busca por el retrovisor. Claro, es que vemos que estos fenómenos, claro, uno puede pensar, esto es leyenda urbana, no es leyenda urbana, esto sucede realmente. Y claro, yo en este programa, Iván, que hemos entrevistado muchísima gente, muchos contactados, muchas personas, muchos testimonios de lo insólito, ¿no?, que han experimentado fenómenos paranormales en primera persona. Claro, uno se da cuenta de que esto, que algunos dicen que es leyenda urbana, pues no tiene por qué. Es decir, podría ser una realidad. Claro, ¿qué es real, qué no es real, Iván? Es que es difícil, claro. O sea, estamos hablando de versiones, ¿no? Es decir, ¿quién tiene la versión verdadera de lo que está ocurriendo? Que eso es, en ocasiones sí que existe la ventaja de que te están aportando pruebas y después de analizarlas, realmente, pues es muy difícil llevarle la contraria a la persona. Pero en otras ocasiones es simplemente, ¿no? Es el argumento que estás dando, es la historia que estás dando. En el caso, por ejemplo, de esto de los Vex, lo curioso es también el comportamiento que tienen. Si te has fijado, recuerda mucho prácticamente al mito del vampiro. Ese permiso que necesitas para entrar en el domicilio pues para hacer la fechoría que realmente quieres hacer. O, por ejemplo, incluso con el mito de los ghouls, que es muy, muy similar, ¿no? Necesitan esa autorización por parte del propietario del vivo para poder introducirse. Pero ocurre lo mismo, ocurre con estas historias, lo mismo que ocurre con las apariciones ovnis, etcétera. Es muy difícil negar completamente el testimonio de la persona. Yo siempre lo digo, o sea, no se le puede decir a la persona que lo ha sufrido que es mentira. O sea, a lo mejor sí que tiene una explicación, pero la vivencia que ha tenido al respecto, es muy posible que haya sido real. Lo que ha sentido, cómo lo ha vivido. Entonces eso es lo que hay que respetar siempre. Y cómo no, ¿no? Cuando uno... Eso que decíamos antes, ¿no? Que la ficción interactúa con la realidad, interviene en la realidad. Claro, gracias al éxito, ¿no?, de muchas películas de terror, vemos que luego se traslada la ficción, se traslada a la realidad. Es el caso de, por ejemplo, Annabelle, que ahora también veremos en pantalla. No sé si, Víctor, puedes compartir la pantalla del ordenador donde se ven varias fotografías de Annabelle, esta muñeca que todos reconocéis, que seguramente habréis visto la película. Claro, van muy buscadas después y aquí ya entra la leyenda, ¿no? Son muñecos malditos, realmente están poseídos por una suerte de espíritu maligno, por el diablo. En tu investigación, Iván, ¿tú te has encontrado testimonios de personas que aseguren que realmente estos muñecos están poseídos y que les haya pasado algo? Mira, ahí sí que tengo que contar que yo tengo un muñeco que yo no diría que maldito, pero sí que a veces tienes tus dudas, ¿no? De si realmente no hay algo más, ¿no? Porque es un muñeco, un títere de mi hija, que al principio lo teníamos puesto en su habitación, lo teníamos de mi hija mayor, se lo teníamos puesto en la habitación, puesto a los pies de la cama, y ella decía que no le gustaba, porque le daba la sensación de que siempre se movía. Entonces una vez cogimos el muñeco y lo guardamos, o sea, definitivamente decidimos guardarlo en el armario. Y ella, sin saber dónde estaba, siempre decía que escuchaba algún golpecito dentro del armario. Y realmente el muñeco está ahí. O sea, y ella, al final sí que se lo explicamos, le dijimos, mira, está ahí. Y es verdad que a veces te resulta un poco raro porque lo ves con algún ligero cambio de postura. Porque
Pero claro, yo siempre lo atribuyo a que es un títere, tiene ese movimiento articulado y entonces cualquier cosa que se mueva un poco, lo que sea, puede haber alterado, ¿no? Puede ser la responsable. Pero bueno, ahí sí que queda el misterio, ¿no? De si realmente puede tener algo más, ¿no? Ese muñeco, pero yo realmente no lo considero ni maldito ni nada, o sea, porque no hemos tenido ningún tipo de experiencia negativa. Sí que es cierto que he conocido a alguien que tiene, bueno, colecciona este tipo de muñecos y me ha explicado sus propias experiencias. Y los muñecos, por lo menos, hay que reconocer que la gran mayoría impresionan, ¿eh? Impresionan bastante. Impresionan, pero impresionan porque están ahí, bueno, porque Exacto, o sea, es el aspecto. O sea, yo siempre lo digo, es el sobre todo con los aspecto, pero no muñecos. porque haya pasado algo con Exacto, esos muñecos que de repente cobren exacto. A vida. ver, ocurre lo mismo. Es su versión de las historias que hay detrás de los muñecos, de ciertas experiencias, pero yo fuera de sus explicaciones no lo he visto. O sea, no lo he visto los muñecos y es lo que ocurre mucho con estos muñecos, sobre todo cuanto más antiguos son. Es decir, no te suele dar la misma mala sensación un osito de peluche que una muñeca decimonónica, de porcelana, con esos rasgos tan rígidos, esas sonrisas de dientes pequeños, los ojos de cristal, que tratan de imitar lo máximo posible a un ser humano, ¿no? Sobre todo a un niño. No te da la misma sensación. O sea, y sobre todo es eso, cuanto más antiguo sea el muñeco, posiblemente peor sensación te va a dar. Fíjate lo que nos dice. Es que me encanta hacer el programa en directo porque vosotros también a la vez compartís casos que os han pasado. Y fíjate lo que nos dice Iván, una seguidora del programa. Mel nos dice, estoy impresionada. Esta historia que relata Alex, refiriéndose a los niños de ojos negros, la soñé hoy mismo. ¿Cómo puede ser? Querían entrar en el coche 3 niños con capucha y con los ojos negros. ¿Cómo puede ser, Alex? O sea, fíjate qué cosas más extrañas que pasan, Iván. Iván, ¿estás ahí? Sí, 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 sí. Ah, vale. Sí, no, sí, no, es que no sabía si querías añadir algo más. Ah, vale. Sí, no, que son casualidades, ¿no? Que a veces ocurren y tampoco sabes realmente el motivo, ¿no? Sí. Luego es cierto que han ocurrido muchos casos, muchas situaciones oníricas que después han tenido, ¿no? Una presencia real. Entonces, quién sabe, ¿no? Si en este caso ocurre exactamente lo mismo o es simplemente casualidad. Ah, claro, es que estas cosas a veces es casualidad, no es casualidad, es real, no es Exacto, es que es real. muy Pues difícil, es quizás que es si algo lo muy creemos o difícil. la mente humana lo crea, pues acaba sucediendo realmente, ¿no? Eso que decimos a veces, ¿no? De esa capacidad creadora que tiene la mente, el egregor, los tulpas que decíamos antes, ¿no? El experimento de aquel doctor a principios de los años 70. La mente tiene una serie de capacidades que desconocemos absolutamente, ¿no? Y esto pasa también. Hay muchos vídeos que circulan por internet y que dicen que están malditos. Un vídeo de YouTube, por ejemplo, eh, que está titulado Cursed Video Scary Don't Know Watch Haunted Video. Y dice así, míralo bajo tu propio riesgo. El fantasma de Sarah Black reside en este vídeo maldito de YouTube. No digas que no te lo advertimos. Este vídeo puede matar. Su espíritu enojado está al acecho para vengarse de cualquiera que vea las imágenes que ha creado. Se rumorea que si compartes el vídeo con el hashtag #CursedVideo, Sarah Black puede tener piedad de ti. Te arriesgas. En el momento en que presiones play, no habrá vuelta atrás, ¿no? La leyenda urbana de Sarah Black, que se actualiza por lo que veo, ¿no? Fíjate. Sí, esto es podríamos decir que es una versión a nivel primero videográfico de estas típicas cadenas malditas que nos estamos encontrando hoy en día a través de WhatsApp, de Facebook, donde siempre tenemos ese contenido de atención y tienes esas historias fantasmales y que te dicen que compartas con tus contactos, además con X número de contactos, o si no, te va a ocurrir algo malo en relación con ese fantasma. En este caso tiene entre esa combinación y también es un homenaje a un gran clásico del cine de terror japonés, que es The Ring, donde teníamos ese fantasma, el fantasma Sí. de Sadako, que aparecía en una cinta de vídeo y tú tenías que compartir ese vídeo precisamente
para que no cayera la maldición de ese espectro. Que eso, para mí, es una de las grandes innovaciones en el cine de terror de la época, relacionándolo con las nuevas tecnologías, porque estamos hablando de cintas VHS de entonces. O sea, era una gran novedad. Pero lo que se está haciendo es eso, ¿no? Recuperar grandes clásicos y readaptándolos. En este caso, pues tenemos una readaptación en el mundo de YouTube, que pues tiene muchísimo más público, donde precisamente pues también se busca eso, ¿no? La interacción con el usuario, el like, el que se comparta y el que realmente pues la historia, a poder ser, se viralice. Me gusta mucho tu nuevo libro, Iván, Espiritismo Digital, porque también recrea situaciones, ¿no? Aparte de ser un ensayo donde explicas testimonios, abordas casos de leyendas urbanas, que quizá también pueden ser reales, pues también digamos que lo relatas, ¿no? Lo teatralizas para entrar un poco más en el contexto, ¿no? Y aquí dices, por ejemplo, hablas de este caso de esta cinta, ¿no? Maldita, que parece que si uno lo ve, pues que pierde la vida inmediatamente o 7 días después. Fíjate, se ve de repente, ¿no? Están dos amigos que están tranquilamente en la habitación y uno le dice al otro, mira, te voy a enseñar un vídeo que te vas a cagar, un vídeo que da un miedo que no veas. Y resulta que ese vídeo es una grabación con cortes constantes e interferencias, como ocurriría con una de esas cintas VHS que Ferran, uno de los chicos, desconoce. Una mujer con los brazos abiertos mirando al cielo, el plano detalle de un ojo que se vuelve blanco con un efecto bastante cutre, un símbolo esférico en llamas, el cuerpo de un hombre decapitado y con el brazo izquierdo amputado caminando hacia la cámara. Un hombre en plena levitación, en un estado de trance o posesión junto a un árbol viejo. El primer plano del rostro de este oscilante, como si fuese un ahorcado. Otro sin ojos, una niña con vestido antiguo de grandes lazos. Y de repente este vídeo finaliza con una cara demoníaca, de ojos oscuros y dientes largos, gritando a la cámara. Todo esto acompañado de un molesto sonido de interferencias acuoso y chirriante. El silencio se mantiene unos segundos. Ferran estudia, satisfecho, la reacción de su amigo, que mantiene la mirada fija en la pantalla. ¿Qué? ¿Impresionado?, le pregunta, sin poder ocultar un deje de complacencia. Sí, responde Mark, tragando saliva. Menuda imitación más torpe de The Ring. Ferran le da un codazo mientras el adolescente se carcajea sin percatarse de que una chica de piel cenicienta, vestida con un camisón sucio y el cabello negro ensombreciendo el rostro, los vigila desde el otro lado de la calle. Ficción, realidad, ¿qué es ficción, qué es real? A ti nunca te ha pasado nada de esto. Y tú mira que te has tragado un montón de vídeos de esto, ¿eh? Vídeos malditos ahí esperando a que pase algo, pero no pasa nada. Sí, a ver, me he tragado un montón de vídeos, he ido a un montón de sitios y sí que alguna cosita ha habido, pero tampoco nada tan exagerado como realmente se intenta explicar a veces, ¿no? O como nos lo ha mostrado el cine, porque en el cine hay que pensar que es eso, ¿no? Que lo que se trata es de crear impresión, de aterrorizar al público, entonces se tiene que exagerar. Tenemos el caso de Annabelle que decías antes, tenemos una muñeca horrorosa y sin embargo la real es una muñeca que no asustaría prácticamente a nadie, entonces hay que exagerarlo, ¿no? En este caso, es que es lo que tú comentabas en el libro, yo como creador de terror, porque en el fondo siempre voy a estar ligado al mundo del terror, lo que quise fue introducir un capítulo, o sea, en cada capítulo una pequeña introducción con un relato inédito de terror que tuviera al final, que te tuviera eso de introducción a lo que te vas a encontrar en el capítulo. Y entonces, a partir de ahí, ir analizando no solamente X casos, sino pues saber hasta qué punto pues puede afectar pues a lo que hablábamos antes, ¿no? El pensamiento colectivo, como las diversas respuestas que se puede dar y en ocasiones pues eso, las respuestas que no se pueden dar, que eso considero que es lo más importante, ¿no? O sea, ese pequeño porcentaje que realmente no puedes explicar y que en ese es en el que más hay que centrarse. Mira lo que os dice Mel, dice, para mí sí que hay una conexión, estos seres habitan ese plano astral que nos es accesible para todos, especialmente en los sueños. Yo le encuentro esa respuesta. Es increíble, pero yo creo que sí, que estos seres existen. Bueno, quizá como creemos que existen, pues acaban existiendo, ¿no? De una manera u otra. Me gustaría que también intervinierais, ¿eh? Es vuestro momento ahora mismo, cuando son las 6:39, estamos en directo. Podéis también hacer preguntas a Iván o comentarnos casos que recordéis vosotros, ya no solo de leyendas urbanas o cosas insólitas que os hayan pasado. Como por ejemplo, Iván, que esto lo recoges también en tu libro, mensajes, ¿no? El típico mensaje que se recibe en el móvil de por ejemplo,
un hermano que quizá hace tiempo que no ves y recibes un mensaje en el que tu hermano se despide de ti. En ese mensaje dice, tranquilo, yo estoy bien. Y al poco te enteras de que ha fallecido. Pero el mensaje que tú recibes en el WhatsApp es posterior a la hora de su muerte. Y mensajes del más allá a través del WhatsApp. Hay muchas personas que aseguran haber recibido mensajes de seres queridos que ya no están en este plano. Tú, esto, Iván, lo has investigado y está en el libro. Sí, yo eso lo he investigado. Además, es algo que, en el fondo, ha ocurrido ya en casos anteriores, ¿no? O sea, con contestadores automáticos, con llamadas telefónicas, etcétera. Con una de las grandes ventajas que hoy en día, yo sí que menciono 3 casos en el libro y pude ver los dispositivos. Entonces, es lo que te digo, ¿no? La prueba de lo que ha ocurrido. Entonces, ahí es cuando realmente tienes esa duda, ¿no? Que dices, aquí realmente ha pasado algo, ¿no? O sea, de recibir ciertos mensajes y luego, claro, contrastarlo con la compañía telefónica y o bien ese mensaje sea realizado después de que esa persona haya fallecido, cosa que no se podría explicar porque en el caso que decías tú, ese joven estaba atrapado en el coche. Gente que ha comprado un dispositivo móvil por ser coleccionista, como uno de los casos que menciono en el libro, que es además un Nokia 7710, creo que es como el de Matrix, y que nada más encenderlo, porque lo quiso probar y se encendía, le saltaron 2 mensajes de texto y fue a comprobarlo en la compañía telefónica y ese teléfono no existía. Entonces, claro, aquí sí que se buscó una respuesta un poco más lógica. ¿Por qué? Porque hay números de teléfono públicos por Internet, que son páginas en donde tú puedes mandar mensajes a través de esos números de teléfono. Pasa que es un número de teléfono compartido y entonces cualquiera puede ver tus mensajes y puede manipularse. Pero bueno, está listado y tú lo puedes comprobar. Y lo curioso es que ese teléfono no estaba y ese teléfono hacía años que realmente no existía. Entonces esas son las cosas que realmente te llevan a plantearte qué es lo que hay, qué es lo que está ocurriendo, qué respuesta se le puede dar. ¿Es un fallo del dispositivo? Es difícil, es realmente muy complicado darle ahí una respuesta al 100%, ya sea una respuesta quizás más lógica, más buscando, pues eso, un error, que pues algo más relacionado con lo paranormal. Bueno, hablamos de los móviles, pero hay otro ingenio que lo carga el diablo, que son los walkie-talkies de los bebés, las cámaras vigila bebés, esos transmisores que tú estás ahí tranquilamente, ¿no? Con el walkie, ¿no? Lo tienes al lado en la mesita de noche, el otro walkie obviamente está en la habitación del bebé y de repente oyes ahí una voz. Oyes como una voz extraña que empieza a hablar. O una voz de hombre, ¿no? O un susurro, o ruidos extraños. Y claro, aquí la imaginación se dispara. Pero es que no solo es la imaginación. Ha habido casos, ¿no? De que parece que estos seres, espíritus, entidades se comunican a través de estos interfonos. Sí, además ahora se están poniendo muy populares. Yo ahí sí que tengo que decir que yo cuando mi hija pequeña teníamos precisamente un intercomunicador de este tipo, a veces sí que se nos colaba alguna voz y luego descubrimos que es que hacía conexión con otro aparato también de comunicación que tenía un vecino. O sea, imagínate, ese es el problema, ¿no? Y te llevas el susto, ¿eh? Ojo, ahí te llevas bastante el susto. Pero lo curioso es que hoy en día, donde precisamente tenemos más facilidad para conectar esto, o sea, mostrar, mejor dicho, estas imágenes cuando realmente encontramos algo que parece extraño. Claro, los vigilabebés han llegado a un momento en que hoy en día están conectados a los dispositivos móviles porque se muestran por imagen. Y gracias precisamente a redes sociales como por ejemplo Facebook o por ejemplo plataformas como YouTube, se están compartiendo ciertas presencias o ciertos encontronazos, ¿no? De dormitorio y principalmente ligados con los niños. Recientemente tenemos un caso de unas trellizas que aparecen de madrugada peleándose con algo invisible de su habitación. La madre lo achaca a un monstruo imaginario que ellas llevan noches peleándose con esta criatura. Y se les ve en el vídeo realmente tirándole cojines, increpándole. Pero es que luego hay más casos. O sea, por ejemplo, tampoco hace mucho tiempo una abuela le instaló una cámara a su nieta porque también decía que la nieta no quería irse a dormir porque había algo en su habitación. Y la mujer, en una de las capturas, encontró una silueta demoníaca que mostró a través de Facebook para que la gente diera también su opinión.
O sea, realmente se está convirtiendo en un elemento muy importante dentro del mundo paranormal. Pero lo más curioso es que, claro, además hay que pensar que esta cámara crea una imagen realmente perturbadora, porque tenemos esos tonos grisáceos, verdes, esa luminiscencia en los ojos de los niños. Entonces, todo esto también alimenta todavía más el terror o una escena más siniestra de lo que podríamos esperar. Claro, decíamos que esto puede ser fruto de la imaginación, pero no siempre, ¿eh? O sea, hay casos en los que realmente el fenómeno paranormal sucede. Es quizá lo que nos cuenta ahora Marga, que es seguidora habitual del programa. Ella, mira, nos cuenta su experiencia ahora mismo en el chat. Dice, yo oí por el interfono de bebés a mi suegro que falleció mientras yo estaba embarazada y lo oí que estaba hablando con mi hija. Entonces fui y le dije, por favor, no vengas a asustar a la niña, puedes verla siempre. Y a partir de ahí, supongo, Marga, esto no lo explicas, pero supongo que ya no volvió a hablar con ella. Claro, son como puentes de entrada, ¿no? Hablábamos de la Ouija, pero es un sistema de transcomunicación instrumental, ¿no? Con el más allá. Pues estos interfonos podría ser. En el caso de Marga, ella dice, además, lo dice, ¿eh? Dice, era la voz de mi suegro. Estoy segura que era la voz de mi suegro. Y lo curioso es que ella fue allí hasta la habitación y le dijo, por favor, no vengan a asustar a la niña, puedes verla siempre, y esa voz ya no se volvió a oír más. Sí, vemos, Iván, que aparte de la leyenda urbana, aparte del mito, aparte de los memes, hay un pozo de realidad importante aquí. Sí, no, sin duda. O sea, hay un pozo y además es que yo lo considero así, ¿no? Es decir, cuanto menos exagerada sea la historia, siempre será mucho más verídica y será mucho más fácil de creer. El problema es cuando realmente la historia se vuelve más rocambolesca. Pero en casos así podrían ser perfectamente de temas de comunicación, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, los casos de las famosas Spirit Box, estas radios modificadas que se están empleando para entrar en un campo de frecuencias AM buscando ese sonido blanco con el que a veces se interceptan voces. Claro, en el fondo los vigilabebés no dejan de ser eso, o sea, son transmisores. Entonces sí que es cierto que podría captar algún tipo de señal. O sea, en mi caso, por ejemplo, ya lo digo, o sea, yo tuve una explicación, pero vuelve a ser lo mismo de siempre, ¿no? O sea, realmente no puedes decir, yo siempre lo digo, o sea, no puedes decir ni algo es blanco ni algo es negro. En ocasiones tenemos esa gama de tonalidades entre medio que es donde podemos hallar la respuesta, ¿no? Y en casos así, vuelvo a insistir, donde las historias no son tan rocambolescas, es donde posiblemente existe ese lado misterioso que en el fondo muchos queremos creer. Bueno, Anabel pregunta, pero yo creo que aquí no hay fenómeno paranormal. Dice, buenas tardes, galácticos. Se oye una niña o un niño de fondo, ¿no? Bueno, podemos decir que no es una psicofonía. No, es mi hija, es lo que tiene tener dos niñas en casa y una de 3 años que está por ahí encerrada para que no la lía. Y la está liando. Aquí no hay misterio. Sí, no es una psicofonía, no. Estaría bien, ¿eh? Estaría muy bien. Un bebé llorando, yo estoy loca. Dice, yo también la oigo. Pues bueno, que sepáis que es de carne y hueso, ¿eh? Es corpórea, es decir, no es... Es corpórea, no es un ser otra dimensión. Es corpórea y puñetera, las dos cosas. Es lo que hay. Fíjate, Demetrio, que es uno de los moderadores del chat, dice, Alex, pues yo tengo fotografías de investigaciones paranormales que he hecho que me gustaría compartir contigo. Pues Demetrio, envíalas y las podemos ver ahora, junto con Iván, porque a mí es lo que me gusta. A ver, la fuerza de esto, Iván, y lo que tú explicas en tu libro, y se nota el buen trabajo que has hecho, es que recoges testimonios, es la fuerza del testimonio. Claro, tú puedes decir, esto se lo he inventado, no se lo he inventado, pero oye, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Algo hay ahí. Y aquí están los testimonios de que lo insólito, lo paranormal existe, que pueden existir otras dimensiones. Como decía aquel, ¿no? Hay otros mundos, pero están en este. Ahora mismo, Iván, a ver, de todos los casos que aquí has investigado, testimonios, ¿cuál sería realmente el que te haya impactado más, que te haya hecho plantear que realmente existe algo más de lo que vemos o percibimos con los 5 sentidos? Que me haya hecho... Es difícil seleccionar alguno en concreto. Sí que es cierto que yo estos del teléfono móvil me dejaron un poco trastocado, porque sí que es lo que te digo, ¿no? Intentas buscar todas las posibles soluciones, ¿no? Un fallo en el dispositivo
Pero es que hay cosas que realmente no puedes, o sobre todo un mensaje de audio, un mensaje de audio de alguien que ha fallecido y que además tú puedes ver el certificado de defunción y dices, no puedes darlo una explicación. Y en ese momento es eso cuando, no porque te dé miedo, sino, pero sí que te roba un escalofrío pensando, ostras, o sea, hay una comunicación y hay una comunicación con alguien que, precisamente para tranquilizarlo. O sea, no es esa, como ocurre en ocasiones, ¿no? Que siempre, precisamente también debido a la ficción, debido a historias que se cuentan en foros, como por ejemplo en Reddit, que siempre se le busca ese lado más oscuro, a lo paranormal, sino que en ocasiones, y es cuando más agradable se vuelve y más ganas tienes de creer que realmente hay algo, es cuando la historia, aunque sea trágica, hay un trasfondo bonito, un trasfondo bueno, ¿no? Como querer tranquilizar a una persona y decirle, tranquilo, que estoy bien. Sí, de hecho casi todos los mensajes que se reciben, una vez eh, pues la persona, ¿no? El familiar, el amigo fallece, son mensajes siempre de tranquilidad, ¿no? Que quieren tranquilizarnos. Bueno, yo lo he explicado muchas veces aquí en el programa, seguro que os suena esto que me pasó a mí, que yo con 12 años, una noche estaba yo soñando y de repente, en medio de ese sueño, irrumpió mi abuela en sueños y se comunicó conmigo y me dijo, yo me voy, cuida de tu madre, así tal cual, yo me voy, cuida de tu madre. En ese momento entró mi madre en la habitación, me despertó y me dijo, vamos, vístete, vamos rápido al hospital, que ha fallecido la abuela. Entonces, todos seguramente, o uno mismo, o tenemos amigos, conocidos, familiares que han tenido experiencias de este tipo, de cómo nuestros seres queridos han comunicado con nosotros desde el otro plano, muchos además justo en el momento de la muerte, ¿no? Bueno, yo recuerdo hay una psicofonía que tiene Pedro Amorós en su poder, todo un experto en psicofonías, que en breve también lo tendremos aquí en el programa y os lo puedo avanzar. Él tiene una psicofonía que se quedó grabada en un contestador automático, en la que se puede oír la voz de un hombre explicando prácticamente cómo muere. O sea, se ve el hombre que sale en el contestador automático diciendo, y yo me levanté y cuando me levanté, ¡pam! Y se corta la comunicación. Y si miras la hora es 5 minutos después del fallecimiento de aquella persona, que llamó a su hijo y le dejó este mensaje grabado en su contestador automático. Pero ese mensaje quedó grabado minutos después de la muerte de la persona, ¿no? Y esto se ha dado en más casos, ¿no? Es Sí, tremendo no, esto. es así, ¿no? Es ese mensaje, lo que yo te digo, en ocasiones es eso, buscando el tranquilizar a un ser querido, porque además es eso, ¿no? O sea, siempre es la conexión con alguien muy cercano. Y eso es lo que, insisto, o sea, realmente es lo que te puede llevar eso, ¿no? A querer encontrar eso. Es decir, si hay un más allá, si realmente estas historias relacionadas con el espiritismo, pero con un espiritismo más positivo, existen, yo creo que es lo que realmente muchos buscan y muchos esperan encontrar. Fíjate que nos dice Irma Pellegrini, dice, yo ya tengo mi libro. Mira, se acaba de comprar tu libro. Se lo ha comprado Ah, ahora. ¿Eh? muchas gracias. Dice, porque tantas experiencias que siempre creí que yo estaba loca y no he hablado mucho. Gracias por existir, estar, me siento acompañada con ustedes. Claro, es que tú, Irma, no estás loca. Al igual que yo tampoco estoy loco, yo he tenido experiencias. Al igual que Iván, bueno, no, tampoco, no está loco. Iván no está loco. Bueno, depende del día. ¿Tú, Iván, has tenido experiencias paranormales o no? Yo, experiencias paranormales, a ver, yo he tenido terrores nocturnos. Yo eso sí que lo reconozco, he tenido terrores nocturnos y se pasa bastante mal. Se pasa bastante mal. Pasa que es eso, una vez que ya sabes lo que es, se puede controlar y al final llega un momento en que prácticamente ya lo tienes de la mano. He participado en investigaciones donde sí que los resultados a veces, pues eso, ¿no? Te dejan muy descolocado porque es eso, estás totalmente solo y lo que se obtiene es en el fondo lo que andas buscando. O sea, precisamente ese elemento paranormal o fuera de lo normal que buscas en un tipo de investigación de este tipo. Y luego he conocido gente que no puedes dar una explicación. O sea, yo, por ejemplo, hace muchos años conocí a una mujer ella, o sea, de vez en cuando hacía sanación,
pero no, ni cobraba por ello, ni le gustaba hacerlo así porque sí. O sea, era en ocasiones muy puntuales, ¿no? Porque es lo que decía, ¿no? Que no le gustaba tampoco llamar la atención, que la trataran de loca, lo que decimos a veces, ¿no? Y una de las veces, yo estaba jugando con su hijo, esto yo tendría 12, 13 años, y se cayó y se pegó en la frente con un bordillo y empezó a sangrar, una barbaridad. La mujer llegó, se chupó un dedo, le tocó la herida y dejó de sangrar. Claro, son cosas que luego piensas y dices, ¿qué explicación hay? Es que realmente no hay una explicación. O sea, simplemente con eso no era normal que se hubiera cortado la hemorragia y más con lo que estaba sangrando. Son cosas que de buenas a primeras son inexplicables y que es lo que comentaba al principio, ¿no? Que a veces pues hay gente que tiene igual que el que tiene un don innato para la música, para la pintura, hay gente pues bueno que tiene unas cualidades especiales y que ahí están. Así es que yo creo que aquí el gran misterio es la mente humana, ¿eh? Y la capacidad que tiene la mente humana para interactuar con aquello que llamamos conciencia. Aquí en el programa también hemos entrevistado a José Antonio Caravaca, que tiene también un libro estupendo que se llama Distorsión, en el que él dice que los contactos extraterrestres, las apariciones marianas, existen, se han dado en la realidad. ¿Pero por qué? Porque el observador lo observa. Si no hubiera observación, no habría caso. ¿Qué quiere decir? La conciencia global, o que se llama conciencia, se comunica contigo de alguna manera y adopta formas que tú puedas entender o que te puedan impactar. Por eso hay gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, o de repente tienen un contacto extraterrestre, o pueden ver una aparición mariana, o, por qué no, también se les puede aparecer Momo a través de un mensaje de WhatsApp, o algunos pueden ver Slenderman, pero verlo de verdad, o estos niños de ojos negros. Es decir, la realidad es tan rica y no se puede razonar, que es lo que a mí me encanta, ¿eh? A mí cuando la realidad supera la razón y la lógica, me excito, me gusta porque es como decir, mira, nosotros somos unos soberbios, ¿no? Es la soberbia de la razón, de la lógica, que todo lo entiendo, lo explica, y si no se explica no existe, y luego viene el testimonio, viene el hecho objetivo contrastado, ¡pam!, y te dan la cara y te dice, amigo, hay algo más. Hay otros mundos, pero están en este. Y hay otros libros, pero yo recomiendo este, ¿eh? Espiritismo Digital de Iván Mourín, hoy nuestro invitado aquí, en Galaxia. Editado, por cierto, por Ediciones Luciérnaga del Grupo Planeta, que la verdad están haciendo un trabajo excelente en la difusión de misterios, enigmas. Están creando escuela y eso a mí, la verdad es que me gusta mucho. Iván, muchas gracias por estar en Galaxia. Un placer volver a estar con vosotros y la verdad que he pasado un rato agradable, muy agradable, con llanto de fondo, esa psicofonía infantil, pero era para Dale un beso de nuestra amenizar. parte. Se lo daré. Un abrazo. Muy bien, Iván, gracias, cuídate. Hasta luego. Que vaya muy bien. Muchas gracias.